el medio de comunicación va a ser a través del chat del conversatorio. ¿Les parece que comencemos entonces? Muy buenos días. Queremos agradecer la presencia de todos y todas quienes están conectados en estos momentos en nuestra plataforma para participar de nuestro conversatorio que hemos denominado el desafío de transformar a Chile en una sociedad del conocimiento, de la Unidad de Ciencia e Investigación del Foro AEQUALIS, cuyo objetivo es reflexionar sobre los principales componentes y planteamientos de la ciencia y la investigación en Chile, con una visión estratégica de largo plazo y como eje central la formación del capital humano en nuestro país. Para ello tenemos la presentación de destacados panelistas, ¿cierto? El doctor Pedro Pablo Rosso, el vicerrector de investigación de la Universidad Católica, Pedro Buchón, y la vicerrectora de investigación, Andrea Rodríguez, de la Universidad de Concepción. Entonces, para iniciar nuestra actividad, voy a dar la palabra a don Iván Navarro Barzúa, presidente del directorio AEQUALIS. Por favor, Iván, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero, a nombre del directorio AEQUALIS, hacer llegar un afectuoso saludo a todos y todas los presentes ya en pantalla. Quiero recordar que AEQUALIS está cumpliendo su 10º aniversario, 10 años de vida al servicio del desarrollo de la educación superior en nuestro país, como uno de los foros importantes y que tenemos por delante muchos 10 años más todavía, y esperamos que los que nos acompañan hoy nos sigan acompañando. Les quiero anunciar que como parte de esta celebración hemos decidido organizar un primer Congreso Nacional de Educación Superior en nuestro país. Pensábamos, digamos, haberlo hecho este año. Sin embargo, por efecto de la pandemia, hemos decidido trasladarlo hacia el próximo año, mediados del próximo año. Esperamos que sea un acontecimiento al cual desde ya les extendemos una muy afectuosa invitación. Como parte precisamente de estos 10 años, tenemos una nutrida agenda de publicaciones, textos en nuestra página web, como en redes sociales. Tenemos también un boletín de formación en educación superior, que lo edita nuestra unidad de docencia y que ya está en su número 7. Lo encuentran también en la página de AEQUALIS. Hoy nos convoca un conversatorio muy importante. Se le ha denominado el desafío de transformar a Chile en una sociedad del conocimiento. Este conversatorio es parte del trabajo de nuestra unidad de ciencia e investigación y ha tenido como base de su trabajo hasta ahora la elaboración de un documento que lleva el mismo nombre que este conversatorio y que nos convocan a reflexionar sobre un futuro cercano, un futuro que se nos ha venido un poco encima como efecto de la pandemia y que tenemos que mirarlo con mucho cuidado y mucha dedicación. Quiero aprovechar de agradecer a nuestra unidad de Ciencia y Tecnología, profesor Pedro Pablo Rosso, que la preside, a Iván Suazo, Jorge Baful, Marcelo Arellano, la profesora María José Escobar y Marcelo Noel López, que nos coordina hoy día, que han sido los integrantes muy efectivos de esa unidad de AEQUALIS. Y bien, el desafío de transformar a Chile en una sociedad del conocimiento es un desafío apasionante que no ha sido opacado por los tiempos difíciles que estamos viviendo, sino que por el contrario, nos ha dado ese tiempo una motivación más especial aún. En medio de tiempos difíciles, por lo tanto, que no por serlo nos privan de la posibilidad de proyectar un futuro mejor, nos hacemos algunas preguntas iniciales. ¿A qué distancia estamos los chilenos de ser una sociedad del conocimiento? ¿Qué nos falta para hacerlo efectivamente? ¿Está nuestro sistema educativo
nuestra educación superior, ¿están en línea con esta posibilidad? ¿Cuál es la contribución específica que puede y debe hacer la educación, y en particular la educación superior, la universidad, para llegar a una sociedad del conocimiento? ¿Están dadas las condiciones, el orden correcto de este tema en las prioridades reales del país? Para avanzar en estos importantes temas, contamos con el aporte de tres muy distinguidas personalidades del mundo de la ciencia y la tecnología. Agradezco a nombre del directorio de Adequalis al profesor Pedro Pablo Rosso, a la profesora Andrea Rodríguez Tastés y al profesor Pedro Buchón, que nos van a acompañar hoy día para iniciar en estas materias. Siempre estamos al inicio de una reflexión que debe continuar, profundizarse y ojalá entregar los frutos que todos queremos, avanzar hacia una sociedad del conocimiento. Muchas gracias por su asistencia y quedan invitados, como siempre, a todas las actividades de Adequalis. Muchas gracias, don Iván Navarro, por sus palabras de inicio, de motivación para nuestra jornada. Es muy importante que podamos considerar toda esta temática como muy relevante y que, a pesar de toda la pandemia que estamos viviendo, ha tenido un resurgimiento, ¿cierto? Muy relevante en todas las instituciones de educación superior a propósito de la contingencia que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Y para partir, ¿cierto?, con las presentaciones de nuestros panelistas, quisiera referirme solamente en un texto de Teodoro Schultz, que menciona lo siguiente, comillas: propongo pensar en la educación como una inversión en las personas y considerar a sus resultados como una forma de capital. Dado que la educación se convierte en parte de la persona que la recibe, me referiré a ella como capital humano. Cierre de comillas. Con esa frase, el economista Teodoro Schultz inició su artículo titulado Formación de Capital mediante la Educación, publicado ya en 1960. Antes de la aparición de este trabajo, la frase capital humano no tenía cabida en las discusiones sobre política pública educativa. Sin embargo, considerando que el gasto público en educación es una inversión con una alta tasa de retorno, que se correlaciona significativamente con el logro de metas nacionales importantes, el impacto del artículo de Schultz fue alto y motivó numerosos estudios empíricos, dentro de los cuales destacan los estudios desarrollados por el académico Gary Becker. Con esta frase quisiera de alguna forma introducir la presentación del doctor Pedro Pablo Rosso, rector emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que posee una extraordinaria trayectoria académica ya desde los años 1970, realizando una beca de perfeccionamiento en el área de crecimiento y desarrollo infantil y nutrición en el departamento de pediatría, de la Weill Cornell Medical College de la Universidad de Cornell en Nueva York. En 1972 comenzó a trabajar como profesor e investigador del College of Physicians and Surgeons de la Universidad de Columbia, en la misma ciudad. En 1975 fue nombrado director del programa de magíster del Instituto de Nutrición Humana y en 1978 designado profesor asociado de pediatría y en 1980 fue nombrado director del programa de doctorado. En 1982 asumió como director de la División de Crecimiento y Desarrollo, siempre en el mismo instituto. Durante este periodo, el doctor Rosso realizó gran parte de su trabajo científico, que incluye más de 100 publicaciones, capítulos de libros y la monografía de Nutrition and Metabolism Pregnancy de la Harvard University Press. Regresó a Chile en 1984 y se incorporó a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile, reorganizando la investigación científica en medicina desde su cargo secretario ejecutivo de la Comisión de Investigación. En 1990 creó el Centro de Investigaciones Médicas de la misma universidad y durante los años 2000 y 2010 fue rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el 2009
Es el presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. En el año 2012 fue nombrado miembro del Consejo Nacional de Educación y finalmente en 2017 recibió el título de honoris causa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con estas palabras quisiera presentar al doctor Pedro Pablo Rosso su exposición. Bienvenido, don Pedro Pablo. Gracias. Bueno, muy buenos días. Agradezco en nombre de la Unidad de Investigación de Qualis la asistencia a este conversatorio, en el cual presentaremos y someteremos un análisis crítico al documento de trabajo titulado El desafío de transformar a Chile en una sociedad del conocimiento. Sus autores son las personas que aparecen en esta lista, todos integrantes de la Unidad de Ciencia e Investigación de Qualis, que coordina Marcelo Noel, y tengo el honor de dirigir. Quiero dirigir un especial saludo a los vicerrectores Andrea Rodríguez y Pedro Bullón de las Universidades de Concepción y Católica de Chile, respectivamente, quienes han aceptado gentilmente ser los principales comentadores. Tanto la opinión de los vicerrectores como aquellas que surjan durante el periodo de preguntas y respuestas servirán para plasmar el texto final de este trabajo, que consideramos un trabajo en progreso, cuyo destino es una publicación con la cual esperamos promover interés sobre el tema en la esfera pública, particularmente en aquellos que toman decisiones políticas. Originalmente, como mencionó Marcelo, esta actividad la habíamos programado para el 21 de octubre de 2019. Desafortunadamente, debido a la efervescencia social de esos días, no pudo realizarse. Posteriormente, la llegada del COVID a nuestro país dejó nuevamente suspenso su programación. Aunque continuamos sumidos en una emergencia sanitaria social colosal y en un contexto político muy tensionado, consideramos importante no continuar postergando indefinidamente la discusión de un tema que consideramos crucial para nuestro futuro, particularmente cuando la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de la ciencia en nuestras vidas. Todos estamos pendientes de la posibilidad de que desarrollen una vacuna o encuentren un fármaco que pueda ganarle la batalla al virus. Pero todo eso ocurre en otras latitudes, en los países que llamamos desarrollados, en las sociedades del conocimiento verdaderamente. En lo que a nuestro país respecta, la pandemia ha puesto en evidencia, por una parte, las capacidades y debilidades de la ciencia nacional, nuestra dependencia tecnológica casi absoluta, y por otra parte, la carencia de una masa crítica de personas con conocimiento y capacidad de pensamiento crítico en las esferas de discusión y toma de decisiones. Me refiero tanto al sector público como al privado en sus distintos niveles de responsabilidad. En este contexto, y de cara al futuro, parece más urgente que nunca preguntarse si queremos continuar por la senda de desarrollo que hemos seguido hasta ahora o si queremos adoptar una nueva y mucho más prometedora forma. El núcleo conceptual de nuestro documento de trabajo es la propuesta siguiente: para que Chile pueda alcanzar el nivel de desarrollo social, económico y cultural al que aspira, debe transformarse en una sociedad del conocimiento. Para ello es necesario hacer confluir una multiplicidad de factores, uno de los cuales, como ha sido dicho reiteradamente, es incrementar significativamente nuestra inversión en investigación, desarrollo e innovación, pero lo que a nuestro parecer no ha sido suficientemente enfatizado es que simultáneamente es necesario incrementar el número de personas que actúan en ese ámbito y que constituyen lo que hemos llamado capital humano avanzado. En este documento de trabajo, el término capital humano avanzado se aplica a personas capaces de investigar, de plantearse preguntas originales y
y proponer soluciones a diversos problemas sobre bases racionales y cuando es posible, y cuando es posible, basadas en evidencia. Con pocas excepciones, ellas han cursado estudios superiores y en una alta proporción han obtenido los grados máximos universitarios, donde son formados en las competencias que permiten enfrentar un problema de cualquier índole de manera racional, crítica, sistemática, e idealmente original y eficaz. Como país, nuestras debilidades en este ámbito son considerables. Este gráfico, elaborado por la OECD, ilustra esa dura realidad. En el eje de la abscisa está el gasto en investigación, desarrollo e innovación de los diversos países que integran la OECD. En las ordenadas está el número de investigadores por cada 1000 puestos de trabajo. En el caso de Chile, el cruce de ambos indicadores los sitúan muy lejos de los valores de las economías del conocimiento, con una inversión en ciencia y tecnología inferior al 0.4% de nuestro Producto Interno Bruto. Nuestro país, que está señalado con una flecha roja, se ubica en el último lugar de los países de la OECD, que en promedio invierten un 2,38% del Producto Interno Bruto en esas áreas, y a gran distancia de Israel y Corea del Sur, que lideran las inversiones de este tipo, con 4,25 y 4,23% del PIB respectivamente. Igualmente, con solo un investigador por cada 1000 trabajadores, Chile ocupa el último lugar en este grupo, cuyo valor promedio es de 7,7 investigadores por cada 1000 puestos de trabajo. Dado que el capital humano avanzado se forma en los sistemas de educación superior, principalmente en las universidades, esto pone el foco en este ámbito. Podemos adelantar una primera conclusión de nuestro documento de trabajo. Chile necesita establecer como política prioritaria el fortalecimiento de sus universidades en cuanto a capacidad de formar doctores. Esto supone crear y robustecer los núcleos de investigación que sustentan a sus programas, lo que a su vez implica aportarles recursos para contratar investigadores y dotarlos de la infraestructura necesaria. Pero creemos que el esfuerzo anterior no debe ser una gran iniciativa aislada, sino que el componente capital humano de un plan nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Consideramos que la elaboración y puesta en marcha de un plan de esa naturaleza es una tarea urgente, particularmente en este momento en que la pandemia invita a mirar con otros ojos el futuro de nuestro país. Un plan con metas de corto, mediano y largo plazo, líneas de acción, instrumentos programáticos, un financiamiento adecuado y estable y una evaluación periódica de sus avances. Obviamente, en esto no estamos solos. La Academia Chilena de Ciencia también ha exhortado a las autoridades de sucesivos gobiernos a desarrollar un plan de acción en este ámbito con énfasis en la formación de capital humano avanzado. En la parte medular de su declaración más reciente, la Academia declara: nos parece urgente señalar que Chile necesita avanzar hacia una sociedad del conocimiento, para lo cual, entre otras medidas, propone generar iniciativas tendientes a aumentar y renovar nuestra comunidad científica, incorporando científicos jóvenes formados en el país o en el extranjero en condiciones que les permitan desarrollarse plenamente como investigadores. Habiendo descrito las ideas centrales de nuestra propuesta, quisiera entrar a ella definiendo algunos términos. ¿Qué significa sociedad del conocimiento? Es un concepto que abarca dimensiones sociales, culturales, éticas, políticas, de considerable amplitud. Nuestro documento de trabajo propone la definición siguiente: una sociedad que valora el conocimiento como activo fundamental para su desarrollo y que centra sus esfuerzos en facilitar que todas las personas puedan acceder a él, potenciarlo, difundirlo e intercambiarlo.
A lo anterior quisiera agregar que esas sociedades comparten rasgos comunes. Para efecto de la discusión de hoy, interesan tres. En ellas, todos los niveles de su sistema educativo cumplen satisfactoriamente la misión fundamental de asimilar y transmitir conocimiento, y en el caso del sistema terciario, el de crear conocimiento y formar investigadores. En los procesos de toma de decisiones de cada ámbito de las sociedades participan, tanto en forma directa como indirecta, un número significativo de personas con las características que hemos denominado capital humano avanzado. Y por último, mantienen una inversión en investigación, desarrollo e innovación que como mínimo equivale al 1,2% del Producto Interno Bruto. Por supuesto que esto en un contexto de políticas públicas, de instituciones estables, de un contexto de libertad y democracia. En una etapa histórica que se ha denominado la era del conocimiento, porque la mayoría de las naciones líderes calzan el molde que he descrito como una sociedad del conocimiento, los países que no tienen esas características aspiran a alcanzarlas. Chile es uno de ellos, y con frecuencia creciente el término es usado en el ámbito político. A continuación doy algunos ejemplos. En su programa de gobierno, la entonces candidata Michelle Bachelet, postulando a su reelección, propuso, y cito, un fuerte incremento en el fomento de la ciencia, la investigación y la formación de recursos humanos, para que Chile se convierta en un país en que el conocimiento y la innovación sean palancas reales de un desarrollo dinámico, inclusivo y sustentable. Y sobre esta base envió el proyecto de ley que posteriormente dio origen a la formación del actual Ministerio de Ciencia. Por su parte, el actual mandatario Sebastián Piñera, también postulando su reelección, enfatizó la necesidad de sentar las bases para transformarnos en una sociedad de innovadores y emprendedores basado en el uso de nuevas tecnologías, crear las condiciones para que Chile pueda insertarse exitosamente en la cuarta revolución industrial a partir del desarrollo de un nuevo modelo de producción basado en la economía del conocimiento. Hasta aquí la cita presidencial. Pero estos propósitos no se han traducido en acciones políticas consecuentes. Excepto por la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que aún se encuentra en una etapa fundacional, el panorama de la ciencia y la innovación ha permanecido prácticamente estático durante el último lustro. Tal como se muestra en las próximas diapositivas, el gasto en I+D más innovación, expresado en dinero de igual valor, se ha estancado, y la proporción del Producto Interno Bruto dedicado a este ítem muestra incluso una leve contracción. Esta realmente es una debilidad estructural, no es tema de debate nacional, no está en la agenda política. Nuestra clase dirigente no parece considerarlo un serio problema, a pesar de que se ha traducido en un descenso o aplanamiento de la actividad científica universitaria. En este gráfico se muestra la cantidad de proyectos de investigación del concurso regular Fondesit adjudicado a las 6 universidades más activas en este ámbito durante el quinquenio 2014-2018. Y ustedes pueden apreciar que en todas ellas, en distinta proporción, las cifras indican un descenso paulatino o en el mejor de los casos un crecimiento cero. Tal como señaló el Consejo de CONICYT en su cuenta 2015-2018, la última, declaración antes de ser transformado en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo e incorporar el Ministerio de Ciencia, el Consejo entonces decía: para abordar el desafío de una política de formación de capital humano avanzado es necesario, en primer lugar, trabajar sobre la base de una visión de un sistema de ciencia, tecnología e innovación. Hasta aquí la cita. Este elemento es indispensable para que exista coherencia general de las políticas orientadas a fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas e innovación de Chile. Y sobre esa base determinar, entre otras cosas,
la brecha de capital humano avanzado en los sistemas educativos, en las instituciones del Estado, en las grandes empresas y en las pymes. Durante los últimos 30 años, la ausencia de un plan de ese tipo ha sido precariamente suplida por una serie de iniciativas inorgánicas, parciales e inconexas, basadas más en intuiciones y desarrollo comparado que una reflexión profunda sobre las metas del desarrollo nacional. Ejemplo paradigmático de ese enfoque fue la creación del programa de Becas Chile, con la prohibición inicial de no otorgar becas para programas nacionales. Se diría que en las últimas décadas el Estado de Chile ha demostrado una lamentable incomprensión del papel fundamental que debe asumir el sistema de educación superior y particularmente el sistema universitario en cuanto a la formación de investigadores y capital humano avanzado para la transformación de Chile en una sociedad del conocimiento. La falta de un horizonte claro de mediano y largo plazo para la educación superior como componente fundamental de un plan nacional de desarrollo ha resultado llamativa para los expertos de la OSDE. En sus informes sobre la educación superior chilena, refiriéndose a este vacío conceptual, como, y cito, la necesidad de desarrollar una visión integral y coherente para el futuro de la educación terciaria que oriente las futuras políticas de desarrollo a mediano y largo plazo. Hasta aquí la cita. En consonancia con recomendaciones previas de la misma organización, esas políticas, abro comillas, deben estar alineadas con los objetivos sociales y económicos nacionales. Idealmente debería ser el resultado de una revisión estratégica nacional sistemática de la educación terciaria y conllevar una declaración clara de los objetivos estratégicos. Cierro comillas. Esa crítica es compartida por la Unidad de Ciencia e Investigación de Qualys y por muchos de los actores de la educación superior. Nuestra tesis de que el futuro de Chile pasa por sus universidades y por la capacidad de formar capital humano avanzado no es original. Ese es el camino que han escogido todas las naciones líderes. Usaré como ejemplo la Unión Europea. Sus líneas estratégicas están contenidas en la Declaración de Lisboa, emitida por el Consejo Europeo en el año 2000 y complementada en 2013 en una comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas titulado El papel de las universidades en la Europa del conocimiento. En ella la Comisión declara, y cito, la economía y la sociedad del conocimiento nacen de la combinación de 4 elementos interdependientes: la producción del conocimiento, esencialmente por medio de la investigación científica, su transmisión mediante la educación y la formación, su difusión a través de la tecnología de la información y la comunicación y su aplicación a través de la innovación tecnológica. Las universidades son únicas en este sentido, ya que participan en todos estos procesos a través del papel fundamental que desempeñan en los 3 ámbitos siguientes: la investigación y la aplicación de sus resultados, gracias a la cooperación industrial y el aprovechamiento de las ventajas tecnológicas, la educación y la formación, en particular la formación de los investigadores y el desarrollo regional y local al que pueden contribuir de manera significativa. A partir de esta visión, se propusieron diversas líneas de acción entre las que quisiera destacar las siguientes. Primero, lograr que las universidades cuenten con ingresos adecuados y que los recursos se utilicen de la manera más eficaz. Lograr que las universidades contribuyan de forma más adecuada a las necesidades y estrategias locales y regionales. Y establecer una colaboración más estrecha entre universidades y empresas con el fin de garantizar una difusión y explotación más adecuada de los nuevos conocimientos en la economía y la sociedad en general. Nuestro documento de trabajo propone que, dado que el capital humano avanzado se forma en las universidades y concretamente en los programas de posgrado, particularmente en los doctorados, la única alternativa lógica para subsanar la escasez de capital humano avanzado es mediante la creación de nuevos programas de ese tipo o fortaleciendo lo ya existente. Pero reitero, en el contexto de un plan nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación.
Aunque durante la última década el número de programas doctorales que ofrecen las universidades chilenas ha experimentado un crecimiento dinámico, las cifras totales revelan que el país todavía se encuentra en una etapa que comparativamente podríamos denominar como de inicial. Actualmente, solo 28 instituciones ofrecen programas doctorales acreditados. Estos se concentran en las universidades de Chile, Católica de Chile de Concepción, que en conjunto acumulan una oferta de más de 100 programas de ese tipo. Al respecto, es importante tener en cuenta que solamente 8 instituciones, incluyendo las antes mencionadas, ofrecen más de 7 programas doctorales, y que el promedio del número de programas acreditados ofrecidos por todas las universidades restantes es apenas de 2,7 por institución. Una forma de ilustrar la severidad de nuestro retraso relativo en esta área es compararnos con Australia, un país que con cierta frecuencia es citado como ejemplo de que es posible alcanzar altos niveles de desarrollo con una economía basada en la exportación de productos naturales y semielaborados, el turismo y las finanzas. Australia tiene 25 millones de habitantes, un PIB per cápita superior a los $50.000 americanos, y por más de 2 décadas ha mantenido una tasa anual de crecimiento sobre el 3%, periodo en el cual no ha sufrido ninguna recesión significativa. Su sistema educativo es de alta calidad y su actual nivel de inversión en investigación y desarrollo equivale al 1,9% de su Producto Interno Bruto, lo que significa una inversión superior a $6.528 millones, por lo menos la cifra del año 2018. El año pasado graduó a 8.400 doctores, exactamente 10 veces más que Chile, lo que representa un total aproximado de 340 nuevos doctores por millón de habitantes. Supongamos que la mitad de ellos son extranjeros, porque hay una altísima proporción de estudiantes extranjeros en ese país. Y decía, suponiendo que la mitad son extranjeros, todavía hay más de 4.000 doctores que entran anualmente al campo laboral australiano, obviamente porque sus conocimientos y competencias tienen campo y serán utilizados. Proyectando a futuro la diferencia acumulada de las cifras anteriores, se comprende el retraso relativo que está sufriendo nuestro país en este ámbito. Sin duda, la baja presencia de capital humano avanzado, tanto en las instituciones de educación superior como en las empresas y en las reparticiones públicas, es uno de los principales cuellos de botella en nuestro desarrollo. Algunos podrían argumentar que con los doctores que estamos produciendo en el país, sumados a los que se gradúan en el extranjero, ya tenemos una oferta suficiente como para satisfacer la demanda interna. Esto es cierto porque no hemos comprendido aún la importancia de contar con ello en todos los ámbitos, no necesariamente para hacer investigación, sino que para pensar, analizar críticamente, abordar con lógica y originalidad los problemas. Si el sistema de educación superior, donde los académicos con doctorado siguen siendo minoría, tuviera los medios de infraestructura para contratar doctores, se generaría de inmediato una demanda insatisfecha. Lo mismo sucedería si las reparticiones públicas tuvieran la obligación legal de contratar una determinada proporción de doctores en sus cuadros técnicos, y si tanto la gran empresa o los pymes tuvieran más incentivos para contratarlo. En este sentido, este gráfico es muy revelador de nuestras áreas más débiles. Finalizo manifestando nuestra esperanza de que este documento de trabajo enriquecido con vuestras aportaciones nos ayuda a promover un debate nacional sobre las necesidades de avanzar en este tema de tanta trascendencia. Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Pedro Pablo Rosso, por su presentación. Les recuerdo a los asistentes que al final de las 13 presentaciones va a haber un espacio para las reflexiones y las preguntas, así que los invito a que puedan hacer sus consultas a través del chat del conversatorio. Bien, a continuación entonces nuestro segundo panelista corresponde a don Pedro Buchón, vicerrector de investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
El profesor Pedro Buchón es ingeniero civil de industrias con diploma en ingeniería química de la Pontificia Universidad Católica de Chile y obtuvo su doctorado en la School of Food of Bioscience de la University of Reading, del Reino Unido. Durante su trayectoria académica se ha destacado en los ámbitos de formación, investigación y transferencia. Se resalta en forma particular su trayectoria en gestión universitaria, donde ha sido director del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos, director de investigación, innovación y posgrado durante 2 decanatura, vicedecano de la Facultad de Ingeniería y a partir del año 2017, vicerrector de investigación de la misma casa de estudios. Destaca su creación del Magíster en Innovación, en conjunto con la Escuela de Administración y Magíster que lideró hasta marzo del 2017. Asimismo, durante su vicedecanatura, fue director académico del programa de ingeniería de Global 2030. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Pedro Buchón. Perfecto, hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, particularmente al presidente del directorio del Foro Equalis, señor Iván Navarro, a los miembros de la Unidad de Ciencia e Investigación del Foro Equalis, liderada por don Pedro Pablo Rosso, y que la componen señor Iván Suazo, Jorge Babul, Marcela Arellano, María José Escobar y Marcelo Noel. Y por supuesto también doy la bienvenida a Andrea Rodríguez, amiga, colega, vicerrectora de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Voy a compartir en este momento la pantalla para poder realizar mi presentación, que nace producto del análisis, por supuesto, del documento del desafío de transformar a Chile en una sociedad del conocimiento, y en esta presentación lo que yo busco es complementar algunos de los pensamientos y diagnósticos realizados en el documento, algunos de ellos presentados por don Pedro Pablo, anterior a mí, y también incorporo algunas preguntas a lo largo de la presentación que espero permitan estimular la discusión. Entonces, voy a basar el contenido en 3 principales ideas que surgen del documento que se nos presentó y que nos invitaron a analizar. Los 3 puntos que escogí fueron Chile en la encrucijada, segundo punto era el conocimiento e interdisciplina para los grandes desafíos, y el tercero, por supuesto, la formación de capital humano avanzado y sus desafíos. Respecto a Chile en la encrucijada, quería complementar algunos elementos de diagnóstico respecto a los que presentó don Pedro Pablo, que me parecen de sumo interés y que espero poder complementarlo. El primero tiene relación con la posición de Chile en cuanto a su economía, y creo que es muy importante no olvidar que a pesar de las complejidades que hemos enfrentado el último tiempo, nosotros seguimos destacando en la región latinoamericana. Y estamos en el lugar, de acuerdo al ranking de competitividad del 2019, estamos en el lugar número 33, liderando todavía la región. Por lo tanto, creo que es importante entender que tenemos un capital de base que es muy relevante. Sin embargo, seguimos estando bastante atrasados, por supuesto, en áreas relacionadas con el ecosistema de innovación, como lo podemos ver aquí en el gráfico que les presento en esta lámina, donde alcanzamos el lugar número 53 en capacidad de innovación, siendo que en otros ámbitos como la estabilidad macroeconómica seguimos estando, por lo menos hasta lo que recopilaba el estudio el año 2019, basado probablemente en la historia hasta el año 2018, seguíamos teniendo muy buenos indicadores. Por lo tanto, este elemento diagnóstico nos dice en forma bastante brutal y evidente dónde tenemos una brecha importante para lograr aumentando el desarrollo sostenido en nuestro país. Pero un punto muy destacable, creo yo, es entender quiénes son aquellos que están realizando esta investigación y desarrollo. En la línea azul, esta que les indico acá arriba, se correlaciona muy bien con el gasto de I+D que señalaba don Pedro Pablo anteriormente, y tiene relación principalmente con el número de empresas y de grandes empresas que realizan I+D en el país. Lamentablemente se observa una caída en esta escala temporal que estoy analizando entre el año 2016 y 2017 en las grandes empresas. Sin embargo, la cantidad de empresas medianas, ¿ya?, y pymes que están realizando I+D aumenta exponencialmente, y aquí yo creo que tenemos una clave muy importante para entender cómo poder relacionar
y cómo poder potenciar el trabajo y la generación de I+D a partir de este trabajo unificado con la universidad y de la formación de capital humano avanzado. Efectivamente, como también señala el documento, el número de investigadores por cada 1000 trabajadores es muy bajo en comparación con la OCDE, de aproximadamente un investigador de I+D por cada 1000 trabajadores, entendiendo que pueden haber diferencias en cómo se definen esos investigadores según declara el documento, pero nos da un orden de magnitud muy interesante para poder comparar ya 1 versus 8 en promedio y versus del orden de 15 o más en países como Suecia y Dinamarca. Efectivamente, el número de publicaciones en términos absolutos por cada 1000 habitantes es bastante inferior al de los miembros de la OCDE. Vemos el de la OCDE acá en azulito oscuro, y vemos acá cómo nos comparamos en Chile en cuanto al número de publicaciones por cada 1000 habitantes, pero vemos por otro lado que el número de citas ya aumenta sustancialmente en el contexto de comparación con la OCDE, y vemos que la investigación, como muchas veces se ha dicho, pero en este gráfico se confirma con datos objetivos elaborados a través de información del ranking Simago, que el número de citaciones y las publicaciones que nosotros hacemos son de muy buena calidad, superando en forma sustancial a varios países también que pueden estar mejor en el indicador anterior. Respecto a la solicitud de patentes, vemos acá a Chile muy pequeñito en comparación con la OCDE. Efectivamente, como señala el documento, hemos progresado, pero todavía los números son muy bajos, la verdad. Pero sigue siendo, a pesar de eso, mayor al de sus vecinos. Pero lo que es interesante es que si nosotros normalizamos en base a la inversión y el gasto de I+D, la posición relativa de la generación de patentes aumenta en forma importante, ¿ya? Y lo vemos acá a través de esta gráfica que lo indexa justamente al gasto de I+D, y podemos ver que a pesar de que la producción y la generación de patentes a nivel nacional es inferior, si nosotros lo normalizamos por este parámetro, aumenta, y lo que es también una buena noticia a considerar. Como también señala el documento, hemos avanzado en el ecosistema y los incentivos que hoy día respaldan y que nos dan una institucionalidad que yo creo que tenemos que reconocer que es robusta, ¿ya? Si bien el gasto se estanca en el tiempo, y yo no puedo estar más de acuerdo con ese diagnóstico, también tenemos que reconocer que hemos tenido una institucionalidad que es muy robusta y que es destacada también por nuestros colegas latinoamericanos, y que vemos también que hay una serie de actores en el ecosistema que se han ido desarrollando en los últimos 10 años, 5 años fuertemente, ¿ya? Que vinculan hoy día a la industria con el Estado, con las universidades, que nos permiten hoy día ir generando capacidades al interior de las instituciones que van de alguna forma produciendo este cambio cultural que es francamente muy necesario para poder producir para poder desarrollar la confianza, por un lado, y para poder comprenderse, porque una vez que se establece el diálogo, la generación de oportunidades, yo creo que aumenta exponencialmente. Entonces tenemos un ecosistema en expansión, pero que hay que seguir perfeccionando. Entonces, la pregunta que me surge a mí primero que todo, y que también sale en el documento, y que creo que es muy importante, es, bueno, ¿cuál es la estrategia a largo plazo que tenemos como país? Es decir, ¿cómo nosotros somos capaces de poder definir una estrategia a largo plazo y que nos permita definir un horizonte que va más allá del periodo de un gobierno específico, y que nos permita a nosotros establecer bases que nosotros vamos a ser rigurosos en mantener y sostener durante el tiempo, para poder de esta forma poder tener una perspectiva de mayor alcance, de mayor impacto, y que pueda ser apoyada transversalmente? Y otras preguntas que me surgen es, bueno, en ese sentido, por supuesto que hay que asumir un riesgo. ¿Cómo se asume ese riesgo y cómo se diversifica ese riesgo? Y desde la perspectiva de las universidades, bueno, ¿qué es lo que ocurre con este financiamiento basal? Y un punto muy importante que creo que no aborda el documento y que yo los invito a abordarlo y incluirlo, tiene relación con los overheads. Nosotros en la universidad, producto de una inquietud que tenemos como institución y también personal mía, hemos estado haciendo un análisis comparado de los overheads. Y yo creo que ahí hay una clave fundamental que nosotros tenemos que abordar, y les pido a todos los que estamos asistiendo hoy día a este foro que realmente lo abordemos con atención. Nosotros estamos en proceso de elaboración de un documento muy riguroso que lo analice. Aquí les doy algunas cifras, por favor, no los tomen escrito en piedra, sino que son algunas cifras que nosotros hemos trabajado, pero que permiten ilustrar lo anterior.
En esta tabla de la izquierda nosotros vemos aquí los overheads de los principales fondos estatales, donde vemos que bordean entre un 5% hasta en CONICET, ahora que se acaba de aumentar de un 17 a un 20%, incorporando el FIAI, ¿no es cierto?, en el overhead que hoy día se considera en CONICET, como lo atestiguó el último concurso de Fondesit Inicio y el Fondesit Regular. Tenemos también, y es importante señalar que grandes iniciativas como las iniciativas científicas Milenio, los institutos científicos Milenio, le otorgan apenas un 6% de overhead a las universidades, lo que hace ciertamente que sea un sistema que está francamente muy distante de los overheads que nosotros vemos en la tabla de la derecha, que hoy día imperan en el ecosistema de desarrollados, universitarios desarrollados, donde vemos que hay overheads que están en torno al 50, 60, 70, he visto incluso indicaciones que van desde el 100 y 150% de overhead. Por lo tanto, yo creo que hay un factor clave, crítico, de consideración que nosotros tenemos que abordar. Respecto a la era del conocimiento y la interdisciplina para los grandes desafíos, creo que es importante también hacer referencia a algunos elementos de diagnóstico tanto a nivel global como nacional. A nivel global, ciertamente está ampliamente reconocido que la investigación interdisciplinaria es fundamental para poder abordar los problemas complejos en distintas áreas. En distintas áreas que muchas veces también se identifican, como los sectores energéticos, el agua, por supuesto, el cambio global, el sector de alimentación, la salud, etcétera, que trascienden, por supuesto, los límites de una disciplina en particular y que tienen que obligar a converger y enriquecerse a partir de el análisis de distintas perspectivas de distintas áreas del conocimiento, pues es imposible abordarlo en su complejidad, y por supuesto incluyendo las ciencias sociales y las humanidades, para poder realmente abordarlo en forma efectiva. Y esto ha sido reconocido también a nivel local, por supuesto. Esto es un documento que se generó en el segundo periodo de la presidenta Bachelet, y que va de la mano de la cita que señalaba don Pedro Pablo, donde los retos nacionales para el desarrollo a partir de este diagnóstico elaborado por el CENIR también, por supuesto, abordan la relevancia de la investigación interdisciplinaria en áreas que ellos destacaron, por ejemplo, en el área de manejo de desastres naturales, la minería ambientalmente sustentable, la generación de energías limpias, la solución a los problemas de obesidad, sobre todo infantil, el desarrollo de la telemedicina, que lamentablemente no se priorizó, y hoy día vemos la importancia que hubiese tenido el priorizarla. Y por nombrar algunos, aquí son fuertemente temáticas relacionadas con la ciencia y la tecnología, pero por supuesto que hay una serie de instancias relacionadas con la ciencia social y las humanidades, como líderes también de estos proyectos interdisciplinarios que son fundamentales. Pero por supuesto que hay una serie de transformaciones que tienen que ir detrás para poder fomentar la interdisciplina. Les voy a tratar de explicar este gráfico que puede parecer complejo en forma simple. ¿Qué es lo que muestra acá? Gráfico de la izquierda y gráfico de la derecha. Hay dos líneas, está la línea amarilla y la línea morada. Esta es una forma que se utilizó en este número especial de Nature del año 2015, por lo demás, para poder medir interdisciplina. En morado se analizan los papers publicados en un cierto periodo de tiempo, ¿ya? Y se ve la diversidad de disciplinas que son citadas en los artículos, ¿ya? Y en la amarilla se analiza la distancia de la disciplina que se está en el artículo. Y esto con miras a tratar de tener alguna medición de cuán interdisciplinares son las publicaciones. Es imperfecto, pero de alguna forma nos da un proxy. Pero ¿qué es lo que nos revela este gráfico? Nos revelan a la izquierda el impacto de las publicaciones luego de 3 años de publicación, y a la derecha luego de 13 años de publicación. Vámonos al de la izquierda. Vemos que cuando las publicaciones son menos interdisciplinarias, efectivamente el impacto de esas publicaciones tiende a ser mayor que con esas publicaciones cuando son más interdisciplinarias, como vemos hacia la derecha en el gráfico de la izquierda. Aquí vemos menos interdisciplinaria, más impacto, más interdisciplinaria, menos impacto, ¿ya? Por lo tanto, en el corto plazo el impacto es bastante más bajo en comparación con las tradicionales, por decirlo de alguna forma. Pero si hacemos el análisis en 13 años después, es decir, en un tiempo más prolongado de análisis, vemos que el impacto de las publicaciones que son interdisciplinarias aumenta sustancialmente a aquellas que son monodisciplinarias. Es decir, el impacto es mayor, pero es reconocido en forma tardía, y por lo tanto nosotros como institución y el sistema tiene que entender que se requiere una adaptación, y que también nosotros necesitamos modificar la forma en que nosotros evaluamos y nosotros
entendemos la interdisciplina y los incentivos asociados para poder lograr reconocer ese impacto y poder alentar a nuestros académicos para que den el paso para poder producir investigación más interdisciplinaria. Y lo que es muy interesante es que esta interdisciplina uno podría pensar que está más bien localizada en la ciencia y la tecnología. Pues no, la verdad es que las ciencias sociales y las humanidades han aumentado sustancialmente el ámbito interdisciplinario. Aquí lo vemos como un proxy nuevamente a partir de ese artículo del año 2015, donde vemos que la palabra interdisciplinar ha aumentado ciertamente en el área de las ciencias naturales y de la ingeniería, pero ha aumentado sustancialmente en el área de las ciencias sociales y las humanidades, porque se reconoce que para poder abordar problemas complejos es fundamental incorporar a las ciencias sociales y a las humanidades en su resolución. Y por supuesto que los problemas impulsan, lo estamos viendo hoy día con el COVID, ¿no es cierto?, con el SARS-CoV-2. Los problemas impulsan, los problemas convocan, cuando realmente hay un problema que motiva esa comunicación y ese diálogo se da en forma absolutamente natural. Lo estamos viviendo hoy en día y yo creo que ese es un vector que nosotros tenemos que ciertamente incorporar al interior de las instituciones para poder aumentar este diálogo, este desafío que tenemos por delante. Y por supuesto también las redes y el encuentro aumentan las coaliciones, aumentan el contacto. Nosotros, por ejemplo, acá como Universidad Muestra a la Izquierda tenemos una red de centros y estaciones regionales repartidas a lo largo de todo el territorio que nos permite ciertamente articularnos y comunicarnos en forma global a partir de oportunidades y problemas locales para poder producir el avance del estado del arte del conocimiento a nivel global. Necesitamos también hubs de encuentro, aquí lo simbolizo al medio con el Centro de Innovación Nuestro, pero hay una serie de otras posibilidades de desarrollar un ecosistema que nos permiten a nosotros generar ese encuentro, generar esas conversaciones, y como pongo en el título de esta lámina, que no es mío, sino que viene de un concepto acuñado en la Universidad de Stanford, con quien tenemos mucha relación, que es el concepto de collider, en el fondo cómo nosotros aumentar las coaliciones para poder producir esos contactos y ese diálogo entre los distintos actores. Y también destaco a la derecha las iniciativas de los centros de excelencia, que son fundamentales para poder también producir este diálogo interdisciplinario en diversas áreas del conocimiento, para poder abordar las necesidades que tenemos nosotros a nivel país, pero que también nos producen un diálogo tanto a nivel nacional muy importante a lo largo entre nuestras instituciones, ya que es muy importante. Nosotros tenemos una asociación, por ejemplo, de vicerrectores de investigación del CRUCH, que es muy activa, muy solidaria y muy comprometida, que nos permite generar esta vinculación a lo largo del territorio, pero también poder aumentar el contacto a través de estas plataformas de excelencia con partners internacionales para poder producir un diálogo que sea bidireccional, y eso es muy importante. Respecto al documento, me gustaría ampliar el concepto que se aborda respecto a la triple hélice. Yo creo que hoy día tenemos que estar abordando el concepto de quíntuple hélice, es decir, no nos basta hoy día con una comunicación efectiva entre Estado, industria y academia, que es muy importante y todavía, por supuesto, está en ciernes, lamentablemente, en nuestro país, pero con un ecosistema, como les señalaba al principio, que está en expansión, pero tenemos que incorporar dos elementos adicionales. El entorno natural y el entorno social son fundamentales, lo estamos viviendo hoy en día con el problema del COVID, que ciertamente nosotros estamos viendo en cierto sentido la punta del iceberg, un problema de salud pública ciertamente, pero que nos revela que bajo ese océano hay una serie de conflictos que nosotros tenemos que abordar, y nos lleva también y nos deriva el concepto de una salud, ¿no es cierto?, de cómo estamos absolutamente interconectados y tenemos un desafío mayor para poder abordar estas complejidades a nivel global. Y por supuesto tenemos que incorporar también la cultura, a la ciudadanía, ¿ya? En este diálogo, en esta búsqueda de soluciones, porque es ahí donde vamos a encontrar claves importantes para el abordaje. Y en ese sentido, destaco dos preguntas que me surgen. ¿Qué capacidades habilitantes necesitamos como país, como instituciones, para poder realizar este avance? Y vuelve siempre la eterna pregunta de las áreas prioritarias, y cómo poder producir un equilibrio que no opaque también la relación y el desarrollo disciplinar, que por supuesto también nosotros tenemos que impulsar, porque no sabemos tampoco las oportunidades que van a estar dadas para un desarrollo futuro. Y con esto me muevo al último eje de la formación de capital humano avanzado y algunos elementos de diagnóstico que creo que es importante compartir. En este gráfico resumo, es un reporte que realizó la Royal Society en el Reino Unido, donde se muestra básicamente hoy día dónde se están insertando los doctores que se gradúan en el Reino Unido. Y vemos aquí algunas cifras realmente impresionantes. El punto 45% está derivando hoy día en full professorship al interior de las universidades.
el 70% está realizando carreras en el área de la ciencia fuera de las universidades. El 17% está trabajando hoy día en investigación en áreas que no son universitarias. Esos son realmente los hechos brutales hoy día que estamos hoy día evidenciando a través de ese diagnóstico que se realiza en el Reino Unido. Y esto no solamente afecta a las áreas de las ciencias físicas y de la ingeniería, donde vemos hoy día que un 70% se está desarrollando fuera de la educación superior, sino que también afecta, por supuesto, el destino en el ámbito de las ciencias sociales, donde tenemos que hoy día que un 40% de los graduados a nivel doctoral se están desempeñando fuera de la educación superior. Y aquí vemos hoy día qué es lo que está ocurriendo con el número de doctores que se están hoy día graduando en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde vemos esta línea en azul que nos muestra la cantidad de doctores que se están graduando en el área de la biotecnología natural, y por otro lado vemos la cantidad de posiciones universitarias que hoy día se han acumuladas, que hay hoy día en el sistema, donde vemos que hay un distanciamiento cada vez mayor y por lo tanto es imperioso por parte nuestra incorporar esa variable en la formación doctoral que nosotros estamos efectuando. Y esa formación doctoral tiene que orientarse a la formación de investigadores flexibles, que tengan una profundidad máxima, por supuesto, en la disciplina, ¿ya?, que se mide a través de publicaciones, pero también a través de patentes, que tiene que ser en un ambiente, en un ecosistema ágil y flexible, donde nosotros tenemos que propiciar estadías en el extranjero, participación en congresos, ojalá en forma oral, el desarrollo de interdisciplina, obtención de doble grado en franca comunicación con nuestros pares internacionales, pero al mismo tiempo tenemos, con esta T-shape, esta forma de T, nosotros también tenemos un deber en formar esas competencias transversales para que ellos puedan tener una vinculación de acuerdo a lo que está exigiendo hoy día el mercado, como les mostraba en las diapositivas anteriores. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar en este sentido la evolución que nosotros tenemos que realizar a través del desarrollo del doctorado con la industria, e incluye el concepto sociedad, porque este es un desarrollo que tiene que ser bastante inclusivo para poder abordar estos problemas complejos en conjunto con la sociedad. Y cuando hablo de industria, hablo de empresa pública y privada, la industria en el amplio sentido de la palabra, y también, por supuesto, estoy incluyendo dentro de esto también el aparato estatal, donde nosotros tenemos oportunidades inmensas para poder producir y avanzar en ese desarrollo. Pero esto requiere una serie de preguntas que enuncio a continuación, reflexionar acerca del equilibrio que tenemos que tener a nivel, y vuelvo entonces a la estrategia país, entre la formación en el extranjero y la nacional, o una combinación de ambos, cómo nosotros estamos atendiendo esto a través de los criterios de acreditación, esta necesidad de formación, no solamente de vinculación con la industria, sino que de la formación interdisciplinar. Hoy día la acreditación nos exige definir líneas muy específicas de desarrollo. La interdisciplina es muy difícil incorporarla, y por lo tanto yo soy un convencido de que tenemos un gran potencial, un recurso humano que está hoy día siendo desperdiciado, desaprovechado, porque no tiene cabida dentro de una estructura que es hermética y poco flexible muchas veces. Por lo tanto, tenemos que producir un diálogo que sea muy efectivo. Y también aquí quiero abordar un punto que se señala en el documento respecto a la importancia del desarrollo doctoral en las universidades, pero también quiero comunicar que yo creo que tenemos que equilibrarlo. Nosotros necesitamos tener en el ecosistema distintos tipos de universidad y de instituciones, formación técnica también. No todas las universidades, creo yo, tienen que tener un desarrollo sustantivo en programas doctorales. Algunas de ellas sí, otras van a estar cumpliendo otros nichos, y creo que esa diversidad de capacidades instaladas a nivel nacional tiene que, por cierto, producirse. Y por último, termino entonces con los desafíos que yo veo que tenemos como sociedad del conocimiento. A nivel de universidad, tenemos que ser universidades más ágiles y flexibles y muy conectadas con nuestro entorno. Esto significa currículos flexibles, articulados e incentivos adecuados, y muy importantemente la profesionalización de nuestro quehacer, particularmente de la transferencia. Las empresas necesitan incorporar capital humano avanzado, diverso también, técnico, distintas perspectivas, distintas formas. Si nosotros queremos incluso adoptar y adaptar tecnología, necesitamos tener capital humano avanzado al interior de las instituciones, porque es gracias a esa capacidad de poder entender la tecnología, adaptarla eficientemente a la empresa en la cual se está produciendo esa incorporación,
que nosotros necesitamos tenerlo con una distinta perspectiva, con una riqueza de formas de aproximación que nos permita sacarle el máximo provecho, no aprovechar un 10% de lo que representa esa tecnología, sino que sacarle el máximo el provecho. Entonces, no se trata solamente de realizar investigación y desarrollo al interior de la empresa, sino que si nosotros también queremos adoptar, si queremos adaptar, si queremos desarrollar, necesitamos una capacidad importante que sea capaz de acogerla, y eso requiere un cambio cultural desde la alta gerencia. Y por último, desde el Estado necesitamos nosotros que se defina definitivamente una estrategia a largo plazo, que fomente el ecosistema mediante el desarrollo de redes efectivas, que impulse importantemente la descentralización. Creo que eso es crítico, ¿ya? Generar medidas efectivas y dirigidas a la descentralización de nuestro país, y que, por supuesto, que esas estrategias de largo plazo trasciendan la política de un gobierno en particular. Así que, bueno, les agradezco mucho por esta invitación, y espero haber generado algunas interrogantes que nos permitan a nosotros estimular la conversación. Muchas gracias por esta instancia, que la valoro mucho. Muchas gracias, vicerrector Pedro Buchón, por su presentación. Hemos tomado nota internamente en la unidad de Ciencia e Investigación por sus observaciones y preguntas, muy pertinentes por lo demás. Y bueno, habrá un espacio también de conversación al final del seminario, por supuesto. Hemos recibido muchas preguntas, les agradecemos el interés, muy buenas preguntas, y se las plantearemos a los panelistas al final de la ronda de presentaciones. Continuando con la última panelista, la presentación de la doctora Andrea Rodríguez Tastés, de la Universidad de Concepción, vicerrectora de Investigación y Desarrollo. La doctora Andrea Rodríguez Tastés es ingeniera civil informática, egresada de la Universidad de Concepción, y obtuvo su maestría y el doctorado en Spatial Information Science and Engineering de la Universidad de Maine en Estados Unidos. La doctora Rodríguez es profesora titular del Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad de Concepción. Desde el año 2019 es miembro del comité de expertos que trabaja en el desarrollo de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, convocada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Es investigadora asociada del Instituto Milenio, Fundamentos de los Datos. Sus áreas de interés incluyen sistemas de procesamiento de información, en particular bases de datos espaciales y espacio-temporales, y recuperación de información espacial. Bien, entonces le damos la bienvenida a la vicerrectora Andrea Rodríguez. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera nuevamente saludar a los panelistas. Me siento honrada de ser invitada a tratar de contribuir en esta temática tan relevante. Y también saludo a todos los participantes y espero poder complementar de alguna manera las presentaciones sólidas de los otros dos panelistas para complementar con otras ideas y visiones respecto a discutir acerca de los desafíos para Chile en ser una sociedad del conocimiento. Voy a compartir la presentación que tengo preparada, que espero sea concisa para poder dar pie a mayor tiempo de consultas. Entonces, bueno, yo quisiera partir con reflexiones un poco más generales, en particular, y retomando un poco lo que se ha dicho anteriormente, quisiera partir por la definición básica de lo que consideramos lo que son sociedades del conocimiento, que según la UNESCO las define como inspiradas en el saber. Pero además son las que realizan importantes inversiones, como ya hemos conversado anteriormente, o se ha planteado en este panel, en educación, innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, y donde existe un intensivo uso de TICs, tecnologías de información y comunicaciones. De hecho, en muchas partes a veces se confunde lo que es sociedades del conocimiento con sociedades de información. Ahora, yo creo que nunca hay que dejar de lado el por qué queremos esto. Y principalmente uno es obvio, o para mí es obvio, pero en realidad uno lo quiere porque quiere una mejor calidad de vida, sustentar un desarrollo, pero un desarrollo sostenible. La verdad es que creo que es siempre importante partiendo por dónde queremos y hacia dónde queremos ir. Ahora, desde una perspectiva general, yo creo que siempre hay que pensar que esto se enlaza con diferentes componentes para crear realmente lo que hacemos, poner el valor, el conocimiento y lograr finalmente el desarrollo de una sociedad de conocimiento. Y eso obviamente existe un claro círculo virtuoso, que valorización del conocimiento a partir de la ciencia,
el conocimiento y la investigación aplicada, la innovación, y volver a un círculo que genera emprendimiento, desarrollo, que por otro lado permite de alguna manera un mayor financiamiento, sobre todo para las ciencias que requieren una mayor inversión. Entonces se genera un círculo virtuoso que ojalá podamos llegar a fortalecer de alguna manera en un futuro cercano o mediano. Nunca hay que dejar de plantear estas cosas en un contexto general, y la verdad es que la pandemia nos puso un contexto diferente y nos plantea el desafío de volver a mirar las cosas que nos parecen de base ya superadas, como son la vulnerabilidad que tiene la comunidad en general a partir de las riesgos en salud. Pero también teníamos una sociedad que estaba realmente impactada por lo que es la revolución digital y la industria 4.0, basada principalmente en lo que es el desarrollo tecnológico, pero también en lo que se basa la inteligencia artificial, y es parte de lo que se ha tratado de impulsar desde el año pasado y quedó un poco en stand-by o está un poco más en forma pendiente de acuerdo a las circunstancias que hemos vivido. El cambio climático también es un tema global importante y que ha definido ciertas rutas de acción para otros gobiernos, y también se planteó en algún momento dentro de lo que era el contexto de la COP25 como desafíos de país. Y también tenemos a nivel general un nuevo estilos de vida que impactan de alguna manera nuestros consumos, ¿ya? Y eso también nos abre nuevas perspectivas de un contexto global a enfrentar en un futuro cercano. ¿Por qué para mí es importante esto? Porque cualquier desarrollo de conocimiento se basa en qué es lo que tenemos, cómo estamos contextualizados a nivel global. Ahora, si uno mira qué es lo que es la sociedad de conocimiento y cómo son los indicadores que definen esta sociedad, que de alguna manera los otros panelistas ya han establecido, y realmente agradezco a Pedro que haya hecho una revisión incluso con indicadores bastante sólidos, tenemos que, según la UNESCO y otras literaturas, uno dice que los indicadores son obviamente el número de científicos y también el número de ingenieros, sin por eso decir que las áreas de humanidades sociales no sean importantes. ¿Ah? El gasto en I+D también es un indicador de cuánto la sociedad está basada en el conocimiento. El porcentaje de exportación de alta tecnología también es algo importante. El número de patentes, teniendo en cuenta que tener una patente no es suficiente para hacer una transferencia, pero igualmente es un indicador objetivo. Y también los índices de infraestructuras, tecnologías y comunicaciones que alcanza el país. O sea, qué tanta tecnología de comunicaciones, qué tanto tenemos para que gente en Punta Arenas pueda tener acceso a tecnologías de comunicación de alto nivel, por ejemplo. Ahora, los pilares que se han conversado aquí son esencialmente el capital humano avanzado, pero también obviamente está lo que es la educación escolar y profesional impulsando ciencia y tecnología, que de algo ha dicho también mi colega Pedro, enfatizando que hay que mirar todo el nivel escolar, ¿ya? Ir en formación desde el preescolar hasta el nivel de educación superior, ¿ya? Obviamente el pilar de ciencia, desarrollo e innovación a través de la productividad científica y de innovación y de transferencia es importante. La difusión de conocimiento y transferencia es también otro de los pilares para un desarrollo de una sociedad de conocimiento. Ahora, se ha hablado bastante en este panel y yo la verdad es que no quiero repetirme a lo que se ha planteado, pero finalmente estamos más o menos de acuerdo que en términos comparativos con la OCDE tenemos un porcentaje de capital humano avanzado, focalizándonos solamente a nivel de doctorado, que es inferior. Eso está claro. Ahora el problema es no solamente producir más, sino dónde se insertan, que es también el tema que planteó Pedro en su presentación. Creo que es importante no solamente plantear la necesidad de tener un mayor número de doctorados. En una discusión anterior que tuve con otros colegas, también planteaban que todavía existe capacidad de inserción en la academia, principalmente en el sector de ciertas universidades, todavía con el número de doctorado bastante inferior. Sin embargo, esto no es suficiente para sustentar un mayor desarrollo. La idea es insertar el capital humano avanzado a todos los niveles de decisión. Estamos hablando a nivel público y también privado. Por lo tanto, ahí todavía estamos al debe y eso es algo que ya los panelistas han planteado y no quisiera repetirme al respecto. Ahora, en términos de desarrollo científico, también se ha conversado de cómo estamos y solamente teniendo tendencias
basada solamente en indicador de publicaciones indexadas, como un indicador de desarrollo científico. Lo que interesa aquí son las tendencias, más que los valores absolutos, porque deberían estar normalizados, ¿cierto?, en función de poblaciones, etc. Pero en general uno podría ver que Chile tiene una tendencia un poquito mejor que la latinoamericana, ¿ya? En general, y solamente tomando estos indicadores a nivel global. Pero hay algo que me interesa más que eso, que ver los números absolutos, es dónde estamos teniendo la productividad científica. Y a nivel internacional, si uno mira el mundo, y eso está sacado del sistema analítica Insights, uno ve que la mayor concentración de productividad científica en términos de publicaciones está centrado en ingeniería eléctrica, tecnología principalmente, pero también en el área de salud. Tenemos ingeniería eléctrica, ciencia de materiales, bioquímica, etcétera, aplicaciones físicas, oncología, neurociencia, etcétera. Tenemos un área de salud y tenemos un área fuerte en tecnologías. Si contrastamos eso con Chile, nos vemos que en general en Chile la mayor productividad científica por lejos hasta el momento, y esto considerando del 2000 al 2019, se centra en astronomía y astrofísica, seguida por bioquímica, ingeniería también tiene un importante rol, pero focalizado esencialmente en ciencias básicas, ciencias naturales y astronomía esencialmente. Medicina tiene algunos aspectos, pero en términos relativos no tiene una ponderación tan alta respecto a las otras disciplinas, ¿no? Ahora, algo que también quisiera mencionar, y eso para enfatizar un poco lo que al final dijo Pedro, que aquí no basta solamente en producir más, sino que cómo se distribuye esto. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer con sinceridad, y no por eslogan, es ¿por qué queremos distribuir el desarrollo científico del país? En Chile, la concentración está clara. Esta es la distribución aproximada, sin considerar universidades, donde está la mayor concentración de productividad científica, medida solamente con publicaciones. Y claramente en Santiago está la mayor concentración, seguida por otras universidades y otras regiones, más que universidades. Ahora, aquí hicimos un trabajo solamente básico para poder determinar si esta productividad científica se debe esencialmente a una mayor concentración de capital humano. Y efectivamente, al parecer fuera así. La verdad es que este índice que sacamos de producción por cápita es determinado en función de las publicaciones y el número de coautores, ¿ya?, que están en esas publicaciones y de dónde vienen, esencialmente. Y si ustedes se fijan, no hay grandes diferencias en eso, y efectivamente, al parecer, o sea, bueno, hay ciertas diferencias, pero no tan marcadas en términos de que cuánto es el número de personas por publicaciones, y eso significa que la mayor concentración está y sigue siendo dada por una mayor concentración del capital humano en las regiones en que estamos hablando, ¿ya? Obviamente uno podría hacer un análisis también cualitativo en términos de las citaciones, etcétera, y efectivamente se condicen un poco con lo que planteaba Pedro también, que en términos de citaciones no estamos bastante bien en términos relativos a otros países, ¿eh? Ahora, en términos de patentes, siguiendo un poco la línea también que planteaba Pedro, yo quisiera resaltar que en términos de patentes nacionales, según la INAPI, la mayor cantidad de patentes solicitadas o adjudicadas en Chile viene de no residentes en Chile. O sea, tenemos que un 12%, un 12,8% de las patentes son solicitudes que vienen desde Chile. Y el resto, esencialmente, viene del extranjero a través de empresas principalmente. De hecho, eso es lo que ocurre, y aquí en general yo muestro cuáles son los países de solicitudes de las patentes a nivel nacional. Ahora, ¿cuáles son las patentes en el extranjero que solicitamos nosotros? Bueno, en general nosotros tenemos que las universidades aportan con un 21,03%, un 21% aproximadamente, de patentes solicitadas en el extranjero, ¿ya? Y en general eso es lo que está pasando, y van dirigidas principalmente a Estados Unidos y también en las oficinas europeas, ¿ya? Eso es importante ver, porque efectivamente no muestro aquí la evolución, pero ha ido aumentando, pero todavía el mayor componente de desarrollo en patentes de propiedad intelectual viene dado por el sector fuera de la universidad.
Si uno generaliza un poco esto y trata de buscar ciertas características, obviamente que son muy genéricas y que concuerdan con lo planteado anteriormente, nosotros tenemos que las universidades son actores principales de la productividad científica y el desarrollo de capital humano avanzado. Eso está claro y yo creo que es evidente que el fortalecimiento de estas instituciones también fortalece el sistema de investigación y desarrollo de Chile. ¿La productividad científica chilena tiene una tasa de crecimiento que es mejor que la del nivel latinoamericano? Sí, efectivamente, pero no es por eso autocomplaciente. Tenemos un modelo científico de desarrollo basado en las oportunidades del país, no en áreas prioritarias básicamente, sino en las oportunidades. Tenemos cielos privilegiados, tenemos laboratorios naturales, etcétera, que hacen y fortalecen esas áreas disciplinarias del quehacer científico, y no solamente eso, sino que incluso de la formación. Entonces tenemos un modelo basado en la oportunidad del país y basado en la competitividad como base de excelencia. Eso es básicamente el sistema en todos los niveles, no solamente a nivel de investigación y de proyectos, sino que también a nivel de formación. Un sistema con alta concentración de la productividad que se condice con una evolución histórica, la concentración de la población y del capital humano avanzado. Yo creo que eso es lo que ya he planteado anteriormente, y la pregunta es, yo creo firmemente que tenemos que ser descentralizados, que un sistema descentralizado como en otros países es más sostenible en el tiempo. No está sujeto a riesgos que se puedan producir, no solamente por desastres naturales o cosas, sino por consideraciones de desarrollo general. Nos crea mayor sustentabilidad de dependencias, etc. Y eso tiene que ser reflejado en todas las políticas que se plantean. La ciencia está desarrollada principalmente con recursos estatales y con una existencia de desconfianza entre la academia y el sector productivo. Yo creo que eso todavía hay que ir venciéndola, se ha avanzado, pero obviamente existen ciertas desconfianzas que todavía no se superan. Y nos enfrentamos al COVID-19, que yo creo que es importante tomar esto como un proceso que no, o sea, como una situación que nos revela situaciones de futuras, pero también presentes, y nos da la oportunidad de replantearnos cómo enfrentar la situación para el futuro. Básicamente, tenemos que, a partir de la pandemia, el ecosistema de investigación y desarrollo se adaptó y reaccionó a las necesidades con un alto grado de compromiso y colaboración, creo. Hubieron esfuerzos institucionales, y no solo de personas o expertos, de manera de resaltar aquí que el fortalecimiento de instituciones hace posible hacer frente a situaciones como la que tuvimos, y la que tenemos todavía. Existe una colaboración entre universidades, marcada con la interacción a nivel de macrozonas definidas por el Ministerio de Ciencia, el nuevo Ministerio de Ciencia. Creo que se han creado instancias que han permitido establecer una colaboración que ya venía, pero que realmente se pudo coordinar y cohesionar de una mejor manera. Y hubieron iniciativas que crearon cierto grado de esperanza entre la academia, el sector privado y el sector público. Yo creo que eso es algo que hay que relevar y que todavía hay que fortalecer, pero se plantearon. Ahora, el COVID-19 nos planteó desafíos importantes, todo este ecosistema para un desarrollo basado en el conocimiento. La necesidad de romper desconfianzas para establecer comunicaciones entre científicos y los tomadores de decisiones, y hacer ver que la ciencia es parte de una solución. Existían dependencias y brechas territoriales que son importantes. Obviamente la pandemia hizo más evidentes las diferencias que hay y las necesidades de romper estas brechas para un mayor desarrollo y poder encontrar una solución a nivel global, territorial, y no solamente tomando cierta concentración de desarrollos a nivel metropolitano. Falta de industria tecnológica, y eso se hizo evidente, que nos hace esperar y depender de desarrollo externo. Esto ya fue planteado por el doctor Rosso, y yo creo que efectivamente, claramente, la pandemia reveló cuán dependientes somos a los desarrollos externos. Entonces tenemos varias amenazas. Yo no voy a ser muy extensiva en esto, pero tenemos varias amenazas. Primero, tenemos la falta y concentración de recursos. Eso va a ser el primer eslogan que vamos a tener. Estamos abogando por mayor recursos, pero efectivamente lo que viene es que hay menos recursos concretos. Por lo tanto, tenemos que, de alguna manera, resaltar la importancia que tiene la ciencia.
Y eso no puede ser visto como un tema de élite, como generalmente se ve. Entonces es importante, y una forma de hacerlo es llegar a influir en los tomadores de decisiones de alguna manera. Tenemos dependencias y brechas territoriales y de género. Eso es algo que también existe y hay que ver cómo enfrentar. Tenemos un ministerio nuevo que aún requiere consolidarse. Efectivamente es así. Muchos de nosotros abogamos por tener un ministerio de ciencia que relevara el valor de la ciencia. Ahora este ministerio no puede trabajar solo, tiene que trabajar con el Ministerio de Educación, sobre todo si queremos fortalecer el desarrollo de capital humano. Entonces, la verdad es que todavía el ministerio debe consolidarse y debe articularse de una muy buena manera con lo que es el sistema de educación superior. Una falta, efectivamente, una amenaza es una falta de una estrategia clara y que trasciende gobierno para el desarrollo de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, tema que también se ha planteado aquí, ¿ya? Creo que es importante poder tener un camino y un plan en el cual podamos todos confiar y trascender más allá de los 4 años de un gobierno. Y existencia de una dependencia tecnológica que creo que es una amenaza fundamental en varios aspectos para el país. Ahora, ¿qué son oportunidades para no terminar en forma tan negativa? Bueno, creo que existe una oportunidad que es la que entrega la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Obviamente es una oportunidad que tenemos que ver cómo la aprovechamos, tenemos que ser capaces de articularnos, tenemos que tratar de participar en todos los espacios que se den para poder articular y definir estas políticas que puedan ser, y ver cómo la ciencia finalmente juega un papel relevante en los tomadores de decisiones. Hay una situación de emergencia que pone en valor el conocimiento científico. O sea, más que nunca, no sé si ustedes, pero más que nunca yo he visto en las noticias el tema científico, el nombrar papers científicos que fueron tan maltratados en algunos aspectos recientemente en términos de que son solamente papel, pero ahora mucha gente va a esos papers para buscar respuestas de cómo enfrentar esta pandemia. Entonces existe una situación de emergencia que pone en valor, es una oportunidad, y que permite repensar un modelo que impulse la colaboración, también agregaría la multidisciplinaridad, como dijo Pedro, y no solo la competencia, sin por eso de buscar la excelencia. Ese es un desafío no menor, que es plantear cómo frente a una situación en la cual ya no vamos a poder, o sea, ya la parte física no va a ser lo relevante. Uno puede tener todo virtualizado. Uno, por ejemplo, imagínese usted, una persona en Chile incluso va a poder con mayor facilidad inscribirse en un programa de doctorado como algunos están, o curso en Alemania. ¿Cómo vamos a hacer que las personas quieran de al menos fortalecer el sistema educativo nacional si uno va a poder finalmente conectarse internacionalmente con otras instituciones? Yo creo que la clave aquí va a ser la colaboración y cómo nos articulamos entre las instituciones. La necesidad de adopción de tecnología que fuerza el cambio, eso es una oportunidad. Aceleró cierto cambio que no es fácil. La gestión de cambio en adopciones de tecnología a veces no van a la velocidad en la cual deberían ir, y en realidad mucho más lento de lo que iba a nivel internacional, y que nos permite una integración más clara entre la ciencia y la tecnología para enfrentar riesgos sanitarios o desastres naturales como los que estamos viviendo y potenciar el desarrollo económico, social, cultural que sea sostenible. Yo creo que lo que quiero decir con esto finalmente es que yo creo que hay que empezar a combinar. Siempre hablamos de ciencia y tecnología, pero pareciera que habláramos en forma separada de ella. Yo creo que tenemos que buscar que centros de excelencia, por ejemplo, que desarrollan ciencia básica, también, al igual como ellos potencian el outreach, potencian el desarrollo tecnológico dentro de su mismo desarrollo. Yo creo que hay que tratar de buscar sinergia y combinación. Eso podría potenciar aún más el desarrollo del país hacia una sociedad que yo creo que debe ser basada en el conocimiento. Muchas gracias. Ahora dejo para la discusión. Muchas gracias, vicerrectora Andrea Rodríguez, por su presentación. Igualmente hemos tomado nota de sus alcances en la unidad para poder actualizar el documento que le hemos presentado. Tal vez eso no lo he comentado. La idea es que dentro de las reflexiones, los aportes de los panelistas y las preguntas del público que está asistiendo en este minuto en nuestro conversatorio,
La idea nuestra es actualizar el documento e incorporar todas las observaciones y preguntas relevantes que nos han hecho llegar. En relación a las preguntas, agradezco también a las personas que han participado, porque ha sido muy fructífera la cantidad de preguntas, así que voy a ir rápidamente a algunas de ellas para poder dinamizar un poco la conversación en estos 25 minutos que nos quedan. En la primera de ellas nos plantea Alexandros Yadis, que dice relación con qué desafíos se le debieran encomendar al sistema de aseguramiento de la calidad, que involucra la CNA, la CENED, el nuevo ministerio, ¿cierto?, de Ciencia, Innovación, Tecnología, y la Subsecretaría de Educación Superior, en términos de esta articulación de definiciones estratégicas, esta mirada de largo plazo. Y eso, en la misma dirección, apunta la pregunta de Joel Saavedra, que también nos pregunta sobre cuáles serían estos nuevos criterios, cómo podíamos unificar estos nuevos criterios desde la mirada del aseguramiento de la calidad. Les planteo esta primera pregunta para que puedan responder, y a continuación les haré un par de preguntas más. No sé si quién quiere comenzar. Tal vez tú, Pedro Buchón, y posteriormente Pedro Pablo Rosso, que pueda intervenir. Bien, sí, perfecto, con mucho gusto. Yo creo que, como decía Andrea, el diálogo es fundamental entre distintas divisiones. O sea, creo que es un primer elemento. O sea, no podemos digregar, no podemos analizar un problema de esa envergadura en forma separada entre el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Educación y la CNA. O sea, yo creo que tiene que haber un diálogo conjunto. Creo que el análisis comparado siempre sirve mucho. El análisis comparado siempre sirve mucho para poder entender cuáles son las aproximaciones que uno puede tener. ¿Qué es lo que está ocurriendo en otros países? Fundamental. Yo lo que puedo profundizar en las brechas que yo veo y que es donde creo que hay que abordarlo. Yo veo dos al menos y otras. Yo creo que hoy día, como decía en mi presentación, la interdisciplina tiene poca cabida en los criterios actuales, tiene poca cabida, ¿ya? Porque hoy día uno acredita programas específicos, incluso hay dificultades para acreditar un programa en ciencias de la ingeniería. Tiene que ser ingeniería química, ingeniería hidráulica, ingeniería de transporte. Hay brecha incluso para siquiera poder abordar en forma íntegra un programa que tenga distintas especificidades. Y al interior de cada cual hay que establecer líneas específicas. Yo llevo en esto mucho tiempo, desde ingeniería, que era director de posgrado, después vicedecano, y ahora a nivel de universidad, y veo la hermeticidad, incluso las evaluaciones, ¿no? Esta línea no está adecuadamente definida porque este investigador que tiene estas características, incluso a ese nivel de hermetismo. Entonces, si ya partimos de esa estrechez, si no somos capaces de poder ver una plataforma que permita cobijar en forma flexible, más libre esas oportunidades, este diálogo entre disciplinas es muy difícil el desarrollo por un lado. Y por otro lado, si queremos nosotros potenciar el desarrollo de doctorado con la industria y la sociedad, y extiendo el término sociedad, tampoco vamos a ser capaces de poder ajustar la métrica, ¿no es cierto?, con la cual están evaluados hoy día los claustros para entender, pero ya se hizo un esfuerzo con los magísteres profesionales y eso lo quiero reconocer. Entonces, ¿cómo poder ir evolucionando en forma más dinámica para poder abordar estas crecientes necesidades? Entonces, diálogo. Un punto adicional que quiero mencionar, que creo que lo vi en el chat también, es respecto a los claustros, ¿ya? Porque hoy día, ¿cómo poder ayudar en el desarrollo de instituciones que a lo mejor no tienen masas críticas? Yo creo que es importante la masa crítica, creo que es muy importante, y si nosotros ayudamos a que las instituciones puedan poder acreditar programas más amplios, vamos a lograr ese equilibrio de masas críticas. Porque hoy día, efectivamente, si una universidad necesita tener 8 investigadores en historia, 8 al menos, con productividad demostrada, después, así, en cada una de las disciplinas es más difícil. Si nosotros somos capaces, por ejemplo, de transitar por decir algo, un doctorado en humanidades o en ciencias sociales, es más fácil incorporar masas críticas y de esta forma ir, de alguna forma, incorporando a aquellos grupos que
no tienen ese peso específico suficiente para poder desarrollarse doctoralmente y nuevamente con esa amplitud. Entonces yo creo que es una plataforma, pero para ir iniciando igual se requiere una experiencia, entonces siempre es muy importante la posibilidad de la cosupervisión o ir viendo cómo incorporar ese grupo humano también a medida que sea necesario. Entonces yo lo que creo que son estos elementos son en los que tenemos que trabajar, y se necesita un diálogo muy fluido entre las distintas instituciones, porque si no muchas veces los planes pueden ser ortogonales. Una estrategia puede ser ortogonal, o sea, a lo mejor el Ministerio de Ciencia puede tener un cierto objetivo a través del programa de Ciencia 2030, Ingeniería 2030, desarrollar el vínculo de la industria, pero vamos a tener una traba que no le va a permitir desarrollarse porque tenemos unas brechas existentes que no van a permitirse fluir. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo se produce eso? ¿Por qué se produce eso? Y esos son los diálogos que uno tiene que realmente abordar. Y yo creo que la voluntad está, definitivamente, pero hay que generar esas instancias de intercambio, esas coaliciones, el concepto que les decía antes, para poder también ayudar en el desarrollo normativo que sea coherente. Sí. Gracias. Perfecto, gracias. Pedro Pablo. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Bourgeon. Yo creo que tenemos un problema con los criterios de acreditación de los programas de posgrado en este momento. Hay una perspectiva que no toma en cuenta los desarrollos que están sucediendo en el área de la interdisciplina. Y es un ejemplo de las muchas veces que caemos en pensamientos lineales o en enfoques lineales de ciertos problemas, y no nos ampliamos una visión más actualizada de lo que está sucediendo y cómo está evolucionando el conocimiento. Yo creo que ha sido muy interesante las estadísticas que han mostrado del crecimiento de la interdisciplina. Yo creo que estamos recién partiendo, y por lo tanto, si es un área tan importante a desarrollar, yo creo que tenemos que destrabar los criterios que en estos momentos se están aplicando como un elemento de suma urgencia. Bueno, yo solo agregaría que totalmente de acuerdo también con eso, pero y también viendo cosas inmediatas. O sea, yo creo que los programas que el Ministerio de Ciencia a través de la NIT impulsan en lo que es capital humano avanzado van a tener que condescendirse con los requerimientos de la CNA. La internacionalización es un tema que va a ser afectado en un corto plazo, y los sistemas de acreditación son exigibles. La determinación de áreas prioritarias también es algo que va a haber que conversar respecto a eso, ¿ya? Es un tema que no se ha planteado claramente, sin por eso y compartir de que el desarrollo científico tiene que combinar y tener un balance, ¿ya? En términos genéricos de generar y potenciar el desarrollo científico genérico, pero también viendo si van a haber o no áreas prioritarias definidas o no, que era una de las discusiones que incluso se mantiene dentro de lo que es la política de inteligencia artificial como una discusión de desarrollo tecnológico. Así que yo creo que en ese aspecto hay que establecer los canales de comunicación y balancear un poco y tratar de coordinarse con los programas de incentivo al desarrollo de capital humano que ofrezcan. Si me permiten complementar un punto que lo había notado, se me olvidó decirlo, pero que creo que es interesante entenderlo, por lo menos conversarlo, que hemos visto con el director de la escuela graduada, con Diego Gosmeli, lo hemos visto haciendo el análisis comparado que les decía antes, sobre todo en el sistema de becas australiano, y que me parece interesante. A lo mejor una forma, un cambio de paradigma tiene que ver con otorgarle financiamiento a los programas y a las universidades en base al output, y no al input. Es decir, y un sistema de beca, graduación, excelencia, etcétera, lo que define el sistema, y en base a eso a lo mejor otorgar el financiamiento, y no necesariamente en base al input. Y de esa forma cada institución buscará cómo poder alinearse, cómo ajustar sus capacidades para lograr generar esos indicadores de output que nos van a permitir en otra forma también mejorar los tiempos de graduación, que son temas complejos, mejorar en el fondo el tiempo de permanencia, y de esta forma poder irlo alineando. Solamente lo pongo como un elemento de incorporación en la discusión que puede ser interesante de ser revisado. Perfecto. Hay una pregunta que está dirigida a Andrea Rodríguez,
de Marcela Arellano, que es miembro de nuestra unidad de Ciencia e Investigación. Dice, ¿cómo pueden conectarse estos desafíos con las nuevas funciones en innovación e investigación aplicada que la Ley de Educación Superior entrega a institutos profesionales y centros de formación técnica? ¿Qué sinergias se observan en particular en regiones o sectores productivos específicos? Bueno, la verdad que es una buena pregunta. Actualmente a nivel regional, porque la pregunta creo que está dirigida principalmente a cómo se está aplicando a nivel de las regiones con las políticas a nivel regionales, ¿cierto? La verdad es que en términos de políticas a nivel regional, cada región está tratando de definir a través de, no solamente la macrozona, sino que ya a través de las regiones mismas, del gobierno regional, que existían ciertas políticas de desarrollo. El desarrollo de los 3 niveles, a nivel de formación técnica, formación profesional y formación universitaria, tiene que ser articulada. No existe, hasta mi conocimiento, algo planificado totalmente y definido totalmente. Lo que yo puedo decir es lo que hemos visto nosotros en la región de la macrozona. Existen ciertos programas de articulación fortalecidos principalmente por instituciones que además tienen los 3 niveles de formación, ¿ya? Entonces se articulan naturalmente porque los tienen los 3 niveles. Entonces existen programas principalmente dirigidos a fortalecer el nivel técnico profesional, quienes pueden a su vez enlazarse a formación profesional a nivel de institutos profesionales, de un nivel un poco superior, y a vez se articulan con los programas existentes a nivel regional, o sea, de educación universitaria, perdón. Eso es lo que se está articulando a nivel de regiones. No sé si la pregunta va en términos de cómo se articulan, es principalmente en articulación de tipo de programas que se están haciendo, o sea, los programas que se ofrecen están articulados de alguna forma, y cómo también se pueden insertar personas que terminando una formación de un nivel pueden pasar a otro nivel. Eso es lo que se ha hecho, ¿ya? No sé si esa es la pregunta que me están haciendo, me estoy respondiendo correctamente lo que se está preguntando, o está a otro Sí, nivel. Correcto, esa es la orientación de la pregunta, pero también estas nuevas funciones que le otorga la ley a los institutos profesionales y centros de formación técnica desde el ámbito de la investigación. Sí. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, yo creo que el trabajo, cuando yo hablo de trabajo colaborativo, y también el trabajo como, no sé si no es interdisciplinario, pero al menos colaborativo, requiere plantear soluciones a problemas que requieren el tipo de formación de distinto nivel. Yo creo que esa es la clave, o sea, nosotros para resolver un problema necesitamos personal con conocimiento de distinto nivel, necesitamos nivel técnico, necesitamos nivel profesional, estoy hablando de problemas concretos a nivel regional. ¿Ya? Yo creo que eso es una clave. Por ejemplo, nosotros a nivel regional estamos resolviendo problemas por la pandemia. Pongo el ejemplo que también se está dando en otras regiones, que tiene que ver, por ejemplo, con tratamiento de agua servida, etc. Nosotros necesitamos cohesionar y trabajar en equipo, y eso es lo que se está tratando de hacer, ver cuáles problemas, dirigidos a ciertos problemas, cómo podemos enfrentar problemas aportando desde distintos niveles de formación, ¿ya? Con la gente a nivel superior, nivel técnico, profesional, etc. Yo creo que esa es una forma en la cual hemos tratado de abordar los problemas y esperamos poder fortalecerlo. No es tan fácil, ¿eh? Esto se da principalmente con una articulación que están dirigiendo a nivel de las macrozonas la Seremía. Yo debo decir, por lo menos de la experiencia que yo tengo en la Seremía Centro-Sur, ¿ya? Ella está coordinando, tenemos una mesa de trabajo donde participa el INACAP, participan las universidades, etcétera, etcétera, y ahí estamos tratando de abordar problemáticas dirigidas, ¿ya? Y hemos abordado temáticas de salud mental, temáticas económicas, etcétera. Eso es lo que puedo decir de la experiencia. Perfecto, gracias. Aquí hay otra pregunta del ex vicerrector académico don Juan José Ugarte, a quien le envío un saludo. Pregunta a Pedro Pablo Rosso, me gustaría que la respondiera. Dice, ¿cuánto pesan las desconfianzas entre las universidades, el sector productivo y el sector público con el pobre financiamiento a la investigación? ¿Cuál sería un primer paso para fortalecer una mirada conjunta? Yo creo que hay mucha ignorancia mutua respecto a una serie de temas. A mí me sorprende cuando converso con empresarios lo poco que saben de lo que está ocurriendo en las universidades, por ejemplo, el tema patente. La respuesta es muchas mesas de diálogo,
conocer en primer lugar lo que está haciendo cada uno y al mismo tiempo compartir prácticas virtuosas en este sentido. Hay varios ejemplos muy interesantes de ideas que partieron en la universidad y se transformaron en proyectos industriales o componentes de proyectos industriales o industria de servicios que son muy exitosos. Yo creo que a través de ese camino, porque es cierto que las desconfianzas existen, también hay ejemplos de iniciativas conjuntas que terminaron mal y son las que se recuerdan generalmente, porque indudablemente la empresa y la universidad se mueven en tiempos distintos, con criterios distintos, con procesos de toma de decisiones distintos, y son culturas diferentes, por lo tanto, que hay que hacer dialogar para que se conozcan y la desconfianza se vayan lentamente, porque toda desconfianza significa un gran trabajo para poder llegar a acuerdos y a buenas playas. Perfecto, don Pedro Pablo. Aquí hay otra pregunta. Bueno, precisamente yo la había apuntado el día de ayer, porque ayer precisamente se publicó en ediciones especiales del Mercurio un reportaje titulado de Formación de Capital Humano Avanzado, que es muy ad hoc al conversatorio que estamos desarrollando. Digamos, en el reportaje aparece que hay que tener una mirada puesta en el aporte de la ciencia al desarrollo del país y el bienestar de la población. En el documento también se da un énfasis en la necesidad de fomentar esta articulación que señalabas tú, Pedro Pablo, entre la ciencia, la academia y el sector público, y por supuesto la industria. Y aquí, bueno, la pregunta va orientada a don Pedro Buchón, con una frase, termino la pregunta con una frase del profesor Moisés Wasserman de la Universidad Nacional de Colombia, que señala que los empresarios industriales dicen que los científicos trabajan en cosas demasiado abstractas, y por otra parte, y por otra parte dice que no les sirven a ellos, y los científicos, que los empresarios viven solamente para los resultados de corto plazo. Entonces la pregunta orientada precisamente en lo que esbozó don Pedro Pablo Rosso, que ¿cuál es la importancia entonces de esta creación o fortalecimiento de los doctorados industriales para poder revertir esta distancia? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, que me parece muy relevante. Voy a abordarla de distintos aspectos. Yo creo que estoy convencido porque lo he visto, y no quiero volver al concepto de las coaliciones. Coaliciones en el sentido de choque, no un choque brusco que produce distanciamiento, sino que produce encuentro. Yo creo que es fundamental tener distintas instancias de encuentro, distintas a través del involucramiento de la industria, la formación de pregrado, la interacción con la formación técnica, la inclusión en las mallas curriculares de desafíos en conjunto con la industria, o sea, instancias de encuentro, foros, seminarios, conversatorios, vinculación también para mostrar lo que se hace al interior de la universidad, lo que se está protegiendo, lo que se está transfiriendo, lo que se está incubando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo un ecosistema muy, muy, muy virtuoso, que tiene que ser ciertamente lubricado por el Estado. Eso lo tengo muy, muy claro. O sea, ahí están los incentivos, porque en esto hay que asumir riesgo, ¿no es cierto? Hay un costo, hay una energía de activación que es necesario lograr. Y por eso los incentivos son muy, muy importantes, a través de subsidios, a través de esquemas, a través de becas, etcétera, etcétera. Les comento que incluso en los países más desarrollados, ¿ya? En los sistemas de doctorado con la industria, como Reino Unido, Commonwealth en realidad, pero Reino Unido fuerte, y Alemania, son dos principales actores, como algunos de ustedes saben, en este desarrollo de doctorado con la industria. Incluso en esos países donde se establece relación de largo plazo entre ciertas universidades e industrias que están acostumbradas a recibir los alumnos de doctorado porque tienen estos acuerdos de largo plazo, están dispuestos, porque esto requiere una permanencia en la industria. Esto no es una tesis doctoral que es financiada por la industria, pero se realiza en el laboratorio de la universidad, no. Esto es una
puede ser una parte en el laboratorio de la universidad, pero al menos el 50% del tiempo el alumno tiene que estar realmente instalado en la industria. Incluso en esos ecosistemas, el subsidio del Estado y las becas son fundamentales, 75%. La empresa, ¿qué es lo que pone normalmente? La posibilidad de trabajar, a lo mejor un lugar donde alojar, eventualmente, etcétera. Pero la matrícula, la manutención, etcétera, requiere subsidio del Estado, incluso en esos ecosistemas donde está hiper desarrollado. Entonces eso hay que tenerlo claro. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es, para ayudar a ese diálogo, ciertamente fortalecer las competencias transversales del alumno. Inglés, talleres, habilidades comunicativas. En el fondo, las competencias que nos requiere hoy día el siglo XXI para poder lograr ser efectivos, ¿ya? Y esto, dicho sea de paso, pasa en forma muy importante por un programa bien decidido y diseñado de supervisión doctoral, en que el foco sea el alumno. Y aquí el rol de nuestro como supervisor es muy, muy, muy importante. Porque si nosotros queremos que el alumno realmente pueda sacar al máximo, aprovechar su experiencia, tenemos que centrarnos en él y tener una planificación ex ante muy exhaustiva y muy importante. Si yo sé que el alumno el día de mañana se quiere desarrollar en una empresa, porque ya lo ha ido madurando a lo largo de su trayectoria, yo como profesor supervisor tengo que orientarlo, por ejemplo, a que asista a un congreso donde él va a poder aumentar esas posibilidades. Y tengo yo ese rol de antenaje, de guía, para poder ayudarlo a participar en esas instancias, para tomar los talleres que yo creo que son más recomendables, por supuesto, con un empoderamiento. Si al final el programa doctoral busca formar investigadores autónomos, pero quiero recalcar el rol de la supervisión y de la formación transversal para ayudar al alumno, porque muchos de ellos no quieren seguir investigando de la forma tradicional. Eso es un hecho. Quieren ampliar sus posibilidades. Y el otro punto que quiero abordar respecto a esta pregunta, y que creo que ahí tenemos como una cuña que tenemos que, es un hilito que tenemos que ir a aprovechar, creo yo, y producir una trama a partir de él, que también lo señalaba. Muchas veces la industria está interesada en adoptar y en adaptar tecnología. Sinceramente hoy día yo lo veo en más de una oportunidad, no es posible adoptar o adaptar tecnología en su máximo potencial si es que no hay capacidad instalada al interior de la empresa para hacerlo. Se producen desajustes, la tecnología no se ajusta como se debe ajustar porque no se sabe, porque la adaptación no es trivial muchas veces. O sea, hay que tener conocimiento técnico para producir el antenaje. ¿Cuál es la mejor tecnología? ¿Cómo la adapto yo? Y poder aprovechar su potencial en el más amplio sentido, poder producir una adaptación y una incorporación que sea adecuada. Entonces, cuando uno empieza a producir también esa alerta acerca del potencial que va mucho más allá de la concepción a lo mejor también básicamente muchas veces irreal también, de qué es lo que se cree que se puede lograr con este recurso calificado es importante. Pero aquí, dicho sea de paso, esta es una pirámide de incorporación de talento y por supuesto esto implica incorporación de distintas perspectivas para pensar fuera de la caja y también el valor de la formación técnica que yo creo que es fundamental. Perfecto, muchas gracias. Acá hay otra pregunta que está dirigida a Andrea Rodríguez, de Eugenio Cáceres. Él hace la siguiente pregunta, dice, ¿necesitamos una sociedad del conocimiento o una sociedad de la sabiduría como integradora de las diversas disciplinas y áreas del desarrollo? También la uno con una pregunta de Claudia Reyes que nos plantea algo muy similar en relación a dónde cabe la cultura, la sabiduría o la creación artística en la sociedad del conocimiento. Las cifras de I más D más I no consideran estos aspectos, por ejemplo. Estoy en silencio. A ver, yo creo que efectivamente aquí hay una sensación, y tal como uno usa el lenguaje, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, y cada vez me doy más cuenta en que hay una percepción de que uno menosprecia o pone en segundo lugar las áreas que son de humanidad, de arte, etc. Yo no creo que sea así. Yo creo que el desarrollo de una sociedad se basa en un desarrollo que también... Disculpen. Genial. Se basa también en el desarrollo de las distintas áreas. Ahora, para enfrentar eso, yo creo que el problema es enfrentar situaciones que requieren un trabajo multidisciplinario, donde hay aspectos, por ejemplo, cuando tenemos el problema de la pandemia, hablemos del problema de la pandemia para un problema puntual. Este problema de pandemia no se puede solucionar solamente desde un punto de vista técnico, ni tecnológico. Esto también requiere enfrentar el problema desde un punto de vista social, humano, etc. Tenemos problemas
de salud mental, tenemos problemas de educación, tenemos distintos problemas. Por ejemplo, ¿cómo enfrentamos el problema de formación cuando tenemos una sociedad donde en la región metropolitana todo es urbano, pero cuando vamos a las regiones tenemos sectores que no son urbanos, son rurales? ¿Cómo se aplica la educación? Etcétera. O sea, yo creo que efectivamente a lo mejor hay tendencia a asociar sociedad de conocimiento como una sociedad basada en la tecnología. Y mi discurso tiene que ver un poco con eso también, con el hecho de que no tenemos que desasociar la tecnología con la ciencia, ¿ya? En Chile en particular. Pero eso no quiere decir que yo considere que la sociedad de conocimiento no deba abarcar diferentes aspectos que están más asociados, sociales, humanidades, educación. Yo creo que tenemos que, quizás si le quieres teñir la palabra sabiduría para poder hacerlo, puede ser, pero yo creo que conocimiento como palabra y significado puede abarcar todas las disciplinas de conocimiento. Y yo creo que en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo para abordarla desde ese punto de vista multidisciplinario. Bien, y la última pregunta, dado el tiempo, que va dirigida a Pedro Pablo Rosso, y luego le pediría a Iván Navarro, por favor, que pueda cerrar nuestro conversatorio. La pregunta de Francisco Peña, que ha tenido una participación muy activa en el chat, dice: si la educación terciaria se tiene que alinear con los objetivos del plan de desarrollo estratégico del país, creo que se debería aprobar un plan conocido por todos y que no durara lo que dura un gobierno, porque eso no asegura la estabilidad necesaria de la estrategia de largo plazo. Y por supuesto aquí hay una mirada también de los clústeres de desarrollo estratégico a nivel nacional. ¿Qué opinión tienes al respecto, Pedro Pablo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la primera tarea es definir el punto de llegada. ¿Cómo queremos estar dentro de 30 años, de 20 años? Fijar los grandes objetivos y a partir de eso ir trabajando los detalles, la estrategia y finalmente decidir cuáles van a ser las prioridades. Insisto en eso porque hemos abordado hasta ahora el problema de la ciencia y la tecnología por sectores, no de manera integrada. Yo siempre uso dos ejemplos de lo mal que hemos hecho las cosas en el pasado. Primero, cuando se creó el Consejo Nacional para la Innovación Competitiva, no fueron invitadas las universidades a ser parte de ese consejo. Eso significa que las personas responsables de la creación de ese organismo, que iba a ser tan clave, no entendían sencillamente lo que las universidades podían aportar. Y el segundo ejemplo fue, y ya lo mencioné, pero a mí me impactó mucho en ese momento, la creación de las becas Chile con la prohibición de financiar becas a nivel nacional, cosa que después cambió, pero se planteó inicialmente así, que usando el viejo ejemplo de si usted quiere que un hombre no pase hambre, no le dé un pescado, sino que enséñele a pescar. Aquí nos dijeron, vayan a comprar pescado a los países de Europa y del norte de América. Por lo tanto, reitero, deberíamos partir por fijar las grandes metas y de ahí ir, como quien dice, bajando hasta las cosas más inmediatas que ya han sido mencionadas y que comparto plenamente por los otros panelistas. Perfecto, muchas gracias, Pedro Pablo Rosso. Bueno, por mi parte, yo me despido agradeciendo a los tres panelistas, destacadísimas presentaciones, que sin lugar a dudas han sido un aporte al debate, a nuestro documento en particular. Vamos a recoger todas sus observaciones y preguntas muy relevantes. Se nos quedaron muchas otras en el chat, lamentablemente en virtud del tiempo, y ya estamos en la hora y no podemos extender la jornada. Así que bueno, solamente agradecer nuevamente la participación de todos los asistentes. Les vamos a enviar a todos los inscritos las presentaciones y por supuesto próximamente vamos a publicar nuestro documento que ha sido analizado el día de hoy para que pueda tener alta difusión en nuestro sistema educativo nacional. Así que muchísimas gracias y dejo con ustedes a Iván Navarro para cerrar nuestro conversatorio. Por favor, Iván. Sumarme a los agradecimientos de Marcelo Noel. Yo creo que al principio planteamos algunas preguntas
a qué distancia estamos de ser una sociedad del conocimiento, qué nos falta para hacerlo, en fin. Creo que las respuestas han sido muy clarificadoras, muy contundentes. Y yo espero que Adecualis siempre tiene como objetivo hacer llegar estas preocupaciones a los tomadores de decisión, a los que definen las políticas públicas en nuestro país. Y yo creo que el trabajo que estamos haciendo y del cual forma parte este conversatorio apunta precisamente hacia ello. Necesitamos de que efectivamente estén dadas las condiciones, el orden correcto de este tema, como decíamos, en las prioridades del país. Y yo creo que nuestros panelistas han contribuido enormemente a ello hoy día, y también los participantes que han hecho estupendas preguntas. Yo les agradezco infinitamente su participación, profesora Andrea Rodríguez, profesor Pedro Buchón, querido Pedro Pablo Rosso, Marcelo, en fin, a todos y a todos los que participaron, y estén atentos porque Adecualis siempre está generando este tipo de actividades. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación.